Bueno, hola y bienvenidos al programa Pregunta al Doctor de la Lymphoma Research Foundation. Un momentito. Yo soy Víctor González, el director de servicios y apoyos y seré el operador de este programa. Durante este programa escucharemos información compartida por un doctor experto en linfoma y tendrá la oportunidad de hacer preguntas. Si tiene alguna pregunta durante el programa, la puede enviar a cualquier tiempo usando la caja que dice QIA que ve debajo de su pantalla. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas donde leeremos todas las preguntas. Quiero también recordarles que este programa será grabado. Antes de comenzar, quiero compartir información sobre la Lymphoma Research Foundation con ustedes. La Lymphoma Research Foundation es la organización más grande en el país que está centrada en el cáncer de linfoma. Nuestra misión es erradicar el linfoma y ofrecer servicios a todos aquellos que han sido afectados por esta enfermedad. La Fundación ofrece información y programas gratuitas sobre el linfoma y las terapias más comunes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos una línea de ayuda donde podemos responder a sus preguntas sobre la enfermedad, diferentes tratamientos y los estudios clínicos. También tenemos disponibles folletos sobre ciertos subtipos de linfoma y nuevas terapias. Ofrecemos asistencia financiera para ayuda con gastos relacionados al tratamiento del linfoma. Y finalmente, les sugiero que visiten nuestro sitio web, linfoma.org en español, donde pueden leer noticias, información sobre el linfoma y aprender más sobre programas educativos. Si tiene alguna pregunta sobre estos recursos, por favor llame a la línea de ayuda al 1-800-500-9976. También queremos darles las gracias a todos los patrocinadores de este programa. Sin su apoyo, este programa no será posible. Bueno, hoy tenemos un programa maravilloso para ustedes y es un placer introducir al doctor Eduardo Sotomayor. El doctor Sotomayor es un hematólogo y oncólogo en Tampa General Hospital y es el director del Instituto del Cáncer. Doctor Sotomayor, muchas gracias por estar aquí con nosotros y en este momento le paso el programa a usted. Muchas gracias por la introducción, por la presentación y a todos las personas que me están escuchando. La Lymphoma Research Foundation es una organización que se creó hace muchos años para ayudar a pacientes con linfoma y con sus familias. Cuando uno recibe el diagnóstico de linfomas, es un momento bastante, o sea, hay mucho temor y a veces hay la tendencia de ir al internet a buscar información. Y lo que yo les recomiendo es buscar información que sea una información basada en ciencia, basada en información, y el Lymphoma Research Foundation website les va a proporcionar con esa información, que es una información, como digo, el resultado de muchos estudios que se han realizado en muchos años, ¿no? Entonces, es importante, es un recurso muy importante que tienen ustedes a su disposición. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el linfoma. Yo soy un médico que solamente ve pacientes con linfomas y es lo que he hecho en los últimos 20 años. Y empezamos por definir qué son los linfomas. Los linfomas son cánceres del sistema linfático y vamos a revisar qué cosa es el sistema linfático. Lo importante es que el linfoma representa el cáncer más común de la sangre, ¿no? En la sangre tenemos leucemia, mieloma, linfoma. Bueno, linfoma es el cáncer más común. Y cuando hablamos de linfoma estamos hablando de muchas enfermedades diferentes que afectan el sistema linfático. Bueno, este es el sistema linfático. Y en el sistema linfático tenemos los órganos linfáticos como son el vaso, la médula ósea, y también tenemos los ganglios linfáticos que están distribuidos por todo nuestro cuerpo. Ahora, ustedes recuerdan cuando de niños quizás tuvieron una infección de la garganta, ustedes notaron que tenían unos bultitos en
el cuello debido a la infección de la garganta y esos bultitos eran bultitos dolorosos, ¿no? Entonces, eso es la reacción normal de las células que viven en los ganglios linfáticos en respuesta a una infección. Entonces, dentro de los ganglios linfáticos, dentro del vaso, dentro de la médula ósea, tenemos las células del sistema linfático. Y lo que es importante recordar que hay varios tipos de células, pero las más importantes debido a que están relacionadas con los linfomas es lo que se conoce los linfocitos, que son de dos tipos, linfocitos B y linfocitos T. ¿Y por qué es importante? Porque como vamos a ver más adelante, hay linfoma de células B y linfoma de células T, también conocido como B-cell linfoma o T-cell linfoma. Entonces, sistema linfático, órganos y tenemos células. Bien, estas son las células, los linfocitos. ¿Por qué son importantes los linfocitos? Porque van a defendernos contra infecciones, virus, bacterias, parásitos, hongos y todo tipo de infecciones. Y tenemos dos tipos, las células T, que van a producir una serie de proteínas solubles que se conocen como citoquinas. Y las células T es importante de reconocer aquellas células en nuestro organismo que han sido infectadas por virus. Y los linfocitos T van a eliminar esas células y eliminando esas células van a eliminar los virus que están dentro de ellas. Y las células B son importantes porque producen los anticuerpos. Y en esta época de COVID, no todos sabemos de que los anticuerpos son importantes contra el COVID, por eso recibimos vacunas para producir anticuerpos. Pero también existen anticuerpos que han sido producidos en el laboratorio y que pueden ser usados para controlar o disminuir los síntomas de aquellos pacientes que han sido infectados con COVID. Entonces, esa es la función de la célula, producir anticuerpos. Y también tenemos otras células que se llaman las células asesinas naturales o NK cells, pero representan una proporción mucho más pequeña, así que vamos a focalizarnos en los linfocitos T y en los linfocitos B. Bien, este es un paciente con ganglios linfáticos agrandados. Aquí vemos un ganglio linfático agrandado y aquí. Ahora, si usualmente, si estos ganglios o estos bultitos duelen, lo más probable es que sea una infección. Ahora, si se nota que estos ganglios van creciendo poco a poco y no duelen, es probable que sea un cáncer de los ganglios linfáticos o linfoma. Entonces, dolor, muy probable infección, no duele, muy probable que sea un linfoma. Hay excepciones a esta regla, pero por lo general es lo que vamos a notar. O bien, ¿qué son los linfomas? Bueno, los linfomas son cánceres o tumores que se originan de linfocitos. Si se originan de linfocitos B, van a ser B-cell linfomas. Y esto representa el 85 al 90% de los linfomas. La gran mayoría de los linfomas son linfomas de células B. Si el linfoma se origina de un linfocito T, se va a llamar un linfoma de células T y representa del 10 al 15%. Le mencioné el NK cell, las células asesinas naturales, 1%. Ahora, cuando hablamos de linfoma, a veces el paciente viene, oh, mi doctor me dijo que tengo linfoma. Ok, le digo. Y le dijo si es un linfoma de células B o de células T. Células B, creo. Ok, perfecto. Y le dijo si era un linfoma agresivo, un linfoma indolente, un linfoma de células grandes, de células pequeñas, del manto marginal. Y puedo seguir mencionando porque hay 80 diversos tipos de linfomas. Entonces, son linfomas es un término que usamos para referirnos a más de 80 diversos tipos de linfoma de células B o de células T. Todos los linfomas son tratables, algunos de ellos son curables. Estamos curando más linfomas que hace 10 años. Y el tratamiento varía. Si es un linfoma de células T, es un tratamiento diferente a si es un linfoma de células B. Si es un linfoma de células de manto, el tratamiento va a ser diferente si es un linfoma folicular o un linfoma de células grandes. Doctor Sotomayor, disculpe la ¿Cómo interrupción, que ya clasificamos los linfomas? no vemos su presentación. ¿No? No, ¿Aló? puede hacerlo otra vez.
A ver. Ah, no sé qué pasó. Sí, creo que se perdió. ¿Dónde, Ok, hasta hoy dónde sí. vieron? Ok. Sí, ¿Hasta hoy qué sí. slide vieron? ¿Este slide lo vieron? No, no creo que vimos las primeras, pero puede empezar de ahí. ¿Este? Sí. ¿Este lo vieron? O puede empezar de ¿Aló? ahí, no creo que se vean antes. Ok. Este no, que quiero para poder, de dónde vieron los Ok, slides. sí, ahí puede empezar aquí. Ok. O ya brevemente, o sea, el sistema linfático, les mencionaba, tiene órganos linfáticos, que son los ganglios linfáticos, el vaso, la médula ósea. Y ustedes conocen los ganglios linfáticos porque les mencionaba cuando eran niños o adolescentes tuvieron una infección de la garganta y notaron que había unos pequeños bultitos en el cuello que dolían y eso representaba de que había una infección en la garganta. Una vez que la infección en la garganta era tratada, esos ganglios linfáticos o nódulos desaparecían y todo volvía a lo normal. Ahora, ¿por qué crecen estos ganglios linfáticos en respuesta a la infección? Porque dentro de esos ganglios linfáticos tenemos linfocitos. Hay dos tipos de linfocitos, el linfocito de tipo B y el linfocito de tipo T. ¿Cuál es la función de los linfocitos? Los linfocitos T nos ayudan a luchar contra infecciones causadas con virus. Los virus infectan células y los linfocitos T reconocen esas células infectadas por virus y las van a eliminar. Pero también sabemos ahora que los linfocitos T reconocen y pueden matar células cancerígenas, células de cáncer, y más adelante quizás alguno de ustedes ha escuchado o ha recibido tratamiento con los que se llaman las CAR T cells, que son linfocitos T activados que han sido educados para eliminar células de cáncer. Esos son los linfocitos T. Luego tienen los linfocitos B. Los linfocitos B producen anticuerpos también para defendernos contra infecciones, en particular infecciones virales. En esta época de la COVID pandemia, ustedes han escuchado de los anticuerpos, que los anticuerpos tienen que ser producidos para protegernos contra el COVID, y esos anticuerpos pueden ser producidos en respuesta a una vacuna, o esos anticuerpos pueden ser preparados en el laboratorio y pueden ser inyectados como infusión a pacientes con COVID para que la enfermedad no sea una enfermedad severa. Y existe otro grupo de células que se conoce como las células asesinas naturales o natural killer, que solamente representan un porcentaje muy pequeño de células y de linfomas. Esto es la foto de un paciente, lo están viendo, ¿no? Un paciente que tiene es lo que llamamos un LAMP o un nódulo que es anormal aquí y acá. Si esto duele, usualmente es una infección, pero si el paciente nos dice, sí, he notado este bultito que sigue creciendo y sigue creciendo, le preguntamos, ¿le duele? Y dice, no le duele, lo más probable es que sea un linfoma. Estos son, ¿qué son los linfomas? Los linfomas son tumores que se originan de linfocitos. Si se originan de los linfocitos B, van a ser un linfoma de células B, y estos representan del 85 al 90% de todos los linfomas. Si el linfoma se origina de una célula T, va a ser un linfoma de células T y representa del 10 al 15% de todos los linfomas. Cuando el paciente viene a verme y dice, mi doctor me ha diagnosticado con linfoma, y le digo, bueno, ¿qué tipo de linfoma? Dice, creo que es linfoma de células B. O dice, no, creo que es linfoma de células T. Ok. Si el linfoma de células B, su doctor le dijo si era un linfoma folicular del manto marginal o linfoplasmocítico, y dice, bueno, no sé, no me acuerdo. Bueno, existen más de 80 diversos tipos de linfoma, de tal manera que es importante, antes de empezar el tratamiento, para nosotros saber qué tipo específico de linfoma el paciente tiene, porque eso va a orientar nuestro tratamiento. Todos los linfomas son tratables. El número de linfomas que estamos curando está incrementando debido a los nuevos tratamientos que tenemos y que vamos a discutir más adelante. ¿Cómo clasificamos los linfomas? Existen muchas clasificaciones, pero yo creo lo más importante es un linfoma de Hodgkin, que usualmente afecta a gente joven.
o es un linfoma non-Hodgkin. Y si es un linfoma non-Hodgkin, es un linfoma de células B, o es un linfoma de células T, o otro tipo de linfoma non-Hodgkin. Esto es para mostrarles lo que les mencionaba hace un momento. El linfoma en amarillo es la incidencia del linfoma de Hodgkin y acá abajo está la edad. En amarillo, usualmente el linfoma de Hodgkin ocurre en adolescentes entre edad entre 15 a 25 años, 30 años, luego la incidencia disminuye y volvemos a ver un nuevo incremento en el número de casos de Hodgkin linfoma en pacientes personas de edad avanzada. Es en Hodgkin. Pero como ustedes pueden ver en rojo, el linfoma de non-Hodgkin aumenta la incidencia conforme nosotros vamos avanzando en la edad. En otras palabras, vemos mayor caso de linfoma de non-Hodgkin en personas por encima de los 60 años. Por debajo de los 60 años es menos frecuente tú ver o diagnosticar el linfoma de non-Hodgkin. Y esta es la incidencia en hombres y en mujeres. Como ustedes saben, el cáncer más frecuente en hombres es el cáncer de próstata, 19%. En mujeres, el más frecuente es el cáncer de mama. Pero si ustedes ven aquí, el linfoma non-Hodgkin es el cáncer número 7 en hombres y es el número también 7 en mujeres. Ok, nuevamente la clasificación. Demostrada. Linfoma Hodgkin, 10.000 casos al año. Linfoma non-Hodgkin, 70.000 casos al año. Si nosotros vemos aquí, tomamos los linfomas non-Hodgkin, estos, la gran mayoría van a ser linfoma de células B, a un small porcentaje, 10%, linfoma de células T. Si tomamos los linfomas de células B, van a haber varios subtipos. Si tomamos los linfomas de células T, van a haber también varios subtipos, como el linfoma angioimmunoblástico, el linfoma de células T periféricas, y vamos a ver esto más adelante. Si solamente nos focalizamos en Hodgkin linfomas, la gran mayoría va a ser classical Hodgkin linfoma. Existe un pequeño porcentaje que se denomina lymphocyte predominant Hodgkin linfoma, y este tipo de linfoma se trata más como un non-Hodgkin linfoma. Entonces vamos a ver también más adelante, ¿no? Por eso es importante, si ustedes o alguien que conoce ha sido diagnosticado con linfoma, lo más importante es el diagnóstico. Diagnóstico, 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 y ser visto por un médico especialista que tiene experiencia en el manejo de los linfomas. Porque, nuevamente, el linfoma no es una enfermedad, es muchas enfermedades. Okay. Ahora, si nos focalizamos en el linfoma no Hodgkin, miren los subtipos, solamente para mostrar varios. Los más frecuentes es el linfoma de células grandes, diffuse large B-cell linfoma 30%, linfoma folicular, y luego tienen los linfomas de células T, en que es el 12%. Pero existen otros subtipos, y quizás en la audiencia hoy día haya pacientes que tengan linfoma de células grandes, linfoma folicular, linfoma linfocítico de células pequeñas, linfoma de Mantle, Burkitt, y podemos discutir casos específicos después de esta presentación. Ok. Cuando hablo con los pacientes también, a veces dicen, bueno, esto es mucha información, Hodgkin, no Hodgkin. Entonces, ok, perfecto. Vamos a hablar. Los linfomas pueden ser un linfoma indolente de bajo grado que no produce síntomas, o un linfoma agresivo, o un linfoma muy agresivo. Importante recordar de los linfomas indolentes, muy poco crecimiento. Tenemos linfoma folicular, leucemia linfocítica crónica, linfoma de zona marginal, linfoma linfoplasmocítico, indolente. Muchas veces viene el paciente y dice, me han hecho la médula ósea, tengo un estadio 4, estoy muy nervioso, es un linfoma folicular, me voy a morir mañana. Y digo, espere un momentito. Es un linfoma indolente, y a veces les digo, lo que podemos hacer es watchful waiting, o sea, observarlo, vamos a ver lo que atrae, no necesitamos empezar el tratamiento de manera inmediata. Y en muchos pacientes es lo que hacemos.
paciente dice, no, pero ¿cómo? Si te sientes bien, todos tus parámetros están normales, es un linfoma indolente de bajo grado, vamos a seguirte. Cuando la enfermedad progrese, te vamos a tratar. Ahora, si el paciente tiene una enfermedad agresiva, muy agresiva, ahí sí hay que tratar inmediatamente, ¿no? Hacemos una serie de estudios, pero ese paciente tiene que ser tratado. Ahora, este indolente se puede transformar y de ser indolente puede transformarse a un linfoma más agresivo, ¿no? Las posibilidades que un linfoma folicular indolente transforme a más agresivo es 3% por año. Lo que significa si un paciente con linfoma folicular que no recibe tratamiento por 10 años, es posible que transforme, las chances son 30%, 10 por 3, 30%, ¿no? Entonces, el linfoma indolente de bajo grado, muy poco crecimiento, no causa síntomas, una de las posibilidades es que pueda transformarse a un linfoma agresivo. Solamente los pacientes me preguntan, ¿y cuál es la causa del linfoma, doctor? En la gran mayoría nosotros no sabemos. Hay asociaciones de linfomas con pacientes que tienen inmunodeficiencias, pacientes, por ejemplo, que tienen HIV o AIDS, pueden desarrollar linfomas, pacientes que tienen reumatoid arthritis, pacientes que tienen lupus, pueden desarrollar linfomas. Usualmente esos linfomas son linfomas que llamamos linfomas de zona marginal. Pacientes que están recibiendo inmunosupresión por muchos años debido a recibir trasplante de riñón, trasplante de hígado o trasplante de pulmón, tienen que recibir drogas inmunosupresoras, pueden desarrollar linfomas, que se llama post-transplant linfomas, linfomas después de un trasplante. En zonas rurales existen gente que está expuesta a pesticidas, a químicos, pueden tener una mayor incidencia de linfomas. Y lo importante es que ahora sabemos que hay ciertos virus y bacterias que están asociados con linfoma. Hepatitis B puede estar asociada con linfoma, existen ciertas bacterias que pueden estar asociadas con linfomas, existen el Epstein-Barr virus asociado con linfoma. Y aquí tienen ustedes la lista, no vamos a ir a explicar en esto en detalle, pero ustedes pueden ver aquí el hepatitis C, el virus de la hepatitis C, esta bacteria que se llama Campylobacter jejuni, pero es importante hablar sobre H. pylori. Y ustedes quizás han escuchado, el paciente tiene gastritis, le hacen una endoscopía y tiene H. pylori, le damos tratamiento con antibióticos y Maalox o Pepto-Bismol. Por 2 semanas el H. pylori desaparece y se acabó el problema. Bueno, en algunos pacientes este H. pylori, en algunas personas el H. pylori puede producir un linfoma. ¿Y cómo tratamos ese linfoma? Es el único linfoma que tratamos con antibiótico y con Pepto-Bismol. 2 semanas de tratamiento, acabamos con el H. pylori y se acaba el linfoma, por lo general, ¿no? Entonces, hay una asociación en agentes infecciosos y linfoma. Existe un virus, el HTLV1, que está asociado con un linfoma de células T adultos. Y les mencionaba el EBV, es el virus de Epstein-Barr virus. Síntomas. No existen síntomas específicos para linfomas. Si el linfoma, por ejemplo, si el linfoma se presenta en el... Vamos a ver por lo general. ¿Qué es lo que preguntamos al paciente? ¿Usted tiene fiebre, especialmente en la tarde? Y no es una fiebre alta, sino una fiebre de 38, 38.5 a grados centígrados, o 100.5 grados Fahrenheit. Usted ha bajado de peso o tiene sudoración nocturna. Pero la sudoración nocturna es la que nosotros preguntamos, es sudoración nocturna, que el paciente moja la cama, moja por supuesto toda la ropa y tiene que cambiarse de ropa debido a que es una sudoración muy profusa. Eso se conoce como los síntomas B, y usualmente cuando esos síntomas están presentes significa que el linfoma es más agresivo. Y le mencionaba hace un momento, el paciente viene y dice, tengo estos ganglios, estos bultitos en mi cuello, en mi axila o en la ingle que no me duelen, los examinamos y dicen, esto no luce bien,
vamos a hacer una biopsia para ver si es linfoma o no. Y nuevamente, esos bultitos usualmente no duelen. Algunos pacientes van a decir, doctor, estoy cansado, no tengo energía. Si el linfoma está dentro del abdomen, puede producir dolor abdominal. Si el linfoma está en el vaso y el vaso está creciendo, eso puede producir una disminución del apetito, o el paciente empieza a comer un poquito de comida e inmediatamente se siente lleno porque el vaso está agrandado y está presionando al estómago y no deja que el estómago se distienda, y por lo tanto el paciente come un poquito y se siente lleno, ¿no? Hay linfomas que se presentan en el cerebro, el único sitio, entonces el paciente puede presentarse con dolor de cabeza, con migrañas, con episodios de epilepsia, ¿no? Y ahora discutimos los síntomas B: fiebre, sudoración nocturna profusa o baja de peso. Bien, ¿cómo manejamos los linfomas? Primero tenemos que diagnosticar el linfoma. Es extremadamente importante un diagnóstico exacto. Y para mí no es suficiente que el patólogo me diga, tiene un linfoma. ¿Qué tipo de linfoma? De células B. ¿Qué tipo de células B? Hay 20 tipos diferentes. Necesito saber lo que yo digo, el nombre, el segundo nombre, el apellido y el segundo apellido. Cuando tengo toda esa información, digo, ok, esto es lo que vamos a hacer. También necesito saber si el linfoma está en el cuello, está en el cuello o en la ingle, o está en el vaso, está en la médula ósea. Eso se conoce como el estadio. Es un estadio 1, estadio 2, estadio 3 o estadio 4. Luego, con toda la información, voy a hacer análisis de sangre, voy a hacer CAT scan, voy a hacer PET scans, voy a hacer estudios moleculares, y con toda esa información voy a decirle al paciente, ok, el linfoma que tú tienes es un linfoma bastante agresivo o no es bastante agresivo, es curable o es un linfoma que podemos tratar. Entonces, toda esa información me va a permitir a mí tratar de predecir cómo es que este linfoma se va a comportar en este paciente específico y cuáles van a ser las posibilidades de este paciente de ser curado o no por este particular linfoma. Ok, entonces tenemos este paciente que viene a vernos y dice, hey doctor, he notado esta masa, este bultito, que ya no es bultito, es un bultote, empezó en enero de este año y como no me dolía, no hice nada, pero mire, he notado que últimamente ha crecido mucho más rápido, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esta bolota, esta masa no es normal. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer una biopsia y preferimos usualmente sacar un buen pedazo de este tumor para poder hacer todos los estudios que nos van a permitir hacer un diagnóstico apropiado y un diagnóstico accurate o seguro del tipo de linfoma que vamos a hacer. Entonces, el diagnóstico, sacamos el tejido. A veces, si el paciente tiene la masa dentro del abdomen o dentro del tórax, bueno, no vamos a tratar de abrir el abdomen, abrir el tórax, vamos a hacer lo que se llama una biopsia dirigida usando CT scan, eso que se conoce como un core needle biopsy, para tratar de hacer el diagnóstico. A veces tratamos de hacer un pequeño aspirado con una aguja. No preferimos eso porque no vamos a tener material suficiente para hacer un diagnóstico adecuado. Y no sé si le habrá pasado a alguno de ustedes, a veces van de un médico y dice, vamos a hacer un aspirado, y luego el aspirado lo lee, el patólogo dice, no, no, parece que es un linfoma, pero necesito más tejido. Entonces, ese más tejido significa sacar un ganglio linfático completo para poder hacer todos los estudios que nos van a llevar a hacer un diagnóstico más certero del tipo de linfoma que vamos a tratar. Entonces, esto es lo que ustedes no ven, ¿no? Sacamos el tejido o biopsia y luego le decimos, la persona que hizo la biopsia le dice, tu médico, el doctor Sotomayor, te va a llamar para informarte de los resultados de la biopsia. Esto es lo que hacemos con la biopsia. Vamos a mirar el tejido bajo el microscopio, vamos a hacer una serie de estudios que se llaman inmunofenotipo, inmunohistochemistry. Vamos a mirar dentro de las células para ver si hay genes que están anormales. Por ejemplo, si vemos que hay una anormalidad de un gen que se llama P53,
ya sabemos que es un linfoma bastante agresivo. Pero necesitamos hacer esos estudios moleculares, ¿no? Y muchas veces en sitios que no tienen mucha experiencia en manejo del linfoma, esos estudios no se hacen. Cuando los pacientes vienen a ver, me digo, ok, vamos a hacer estos estudios para ver si tu linfoma es agresivo o no. Por ejemplo, si un paciente tiene un linfoma que llamamos un linfoma que no causa síntomas y decimos, vamos a hacer watchful waiting, ¿no? Pero si tiene anormalidad del P53, vamos a tratar ese linfoma y ahora tenemos tratamientos específicos para este tipo de linfomas que tienen anormalidades del gen P53. Como les mencionaba, muchas veces hacemos aspirados, pequeñas biopsias, no tenemos suficiente material y el paciente viene a verme y dice, yo creo que tiene linfoma, pero voy a tener que hacerte otra biopsia para estar absolutamente seguros. Y esto es lo que hacemos, esto es lo que miramos bajo el microscopio, ¿no? Miramos, y por ejemplo, aquí lo que ustedes pueden ver son estas redonditas, cosas redonditas blancas que se llaman folículos. Y si vemos esto, es probable que tenga un linfoma folicular. Hacemos stainings y sabemos que este linfoma, la célula expresa CD20, CD10, CD3. ¿Por qué CD20 es importante? Porque tenemos un tratamiento que se llama rituximab, es un anticuerpo monoclonal contra CD20, muy efectivo en el tratamiento del linfoma. O sea, eso es lo que vemos. Pero luego también vemos que hay diversos tipos de grados y es importante saber el grado que tiene. Por ejemplo, si el paciente con linfoma folicular viene a verme, le digo que es un linfoma folicular que expresa CD20 y basado en lo que estamos viendo es grado 3B. Si tienes grado 3B, te voy a dar R-CHOP. Si tienes grado 1, te voy a observar cada 3 meses porque tú no necesitas ser tratado. Una diferencia bastante importante, no tratamiento si es grado 1 y tratamiento bastante agresivo con R-CHOP si es un grado 3B. Pero nuevamente, yo necesito tener toda información, su medio hidratante, toda esa información para poder decidir qué tratamiento apropiado le vamos a dar. Y ahora miramos dentro de las células tumorales para tratar de encontrar anormalidades como mutaciones de P53, anormalidades de P53 y otros. Esto es algo que estamos haciendo en los últimos 10 años. Cuando yo empecé a tratar linfomas hace 20 años, esto no existía. Entonces, vamos a hacer estudios de sangre, vamos a ver cómo está su conteo de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas. La LDH, extremadamente importante. Beta-2 microglobulinas, este está extremadamente importante. Porque si están elevadas por encima de lo normal, nos indica que estamos frente a un linfoma agresivo, por lo general. Luego, hepatitis, porque si tienen hepatitis que está activa o durmiente y les vamos a estar con rituximab, el rituximab puede revivir o reactivar hepatitis B o hepatitis C. Por eso que pedimos ese laboratorio. Vamos a hacer estudios con CAT scans, PET scans, vamos a hacer biopsia de la médula ósea y si dependiendo del tipo de tratamiento, vamos a pedir estudios básicos para ver si su corazón está normal y va a poder soportar ciertas quimioterapias que vamos a usar en el tratamiento de los pacientes. En algunos pacientes vamos a hacer punción lumbar para ver si el líquido cefalorraquídeo está involucrado o no con linfoma. Esto es en ciertos selective tipos de pacientes. Si es un paciente con linfoma de Hodgkin y solamente tiene 18, 19 años y quiere tener hijos en el futuro, o es una mujer joven, tenemos que hablar con ellos acerca de cómo preservar fertilidad. Y lo que hacemos es en hombres jóvenes vamos a recomendar el banking de esperma y en la mujer colección y banking de óvulos en caso estos pacientes requieran tener o quieran tener hijos en el futuro. Entonces, como ven, no es solamente el diagnóstico, tener el tejido, la biopsia, hay una serie de exámenes que vamos a pedir y vamos a discutir todos estos resultados con los pacientes. Entonces, el estadio. ¿Por qué pedimos CAT scan? Porque queremos saber si la enfermedad está en un solo sitio
o en múltiples sitios. Estadio 1, hay 4 estadios, del 1 al 4. ¿Por qué es importante? Porque nos va a ayudar para determinar el plan de tratamiento. Estadio 1, si solamente está en una área, ¿no? Si es un estadio 1 y es un linfoma agresivo, en vez de dar 6 ciclos de tratamiento, vamos a dar 4 ciclos de tratamiento y radiación. Si es un linfoma de bajo grado, lo que vamos a dar es radiación con intención de curar este linfoma de bajo grado. Ese es un estadio 1. Estadio 2, nosotros acá ponemos una línea en el medio del paciente, es el diafragma. Si el linfoma solamente está en este lado superior, por encima de esta línea, estadio 2. Estadio 3, estamos en esta línea, el linfoma está aquí por arriba y está por debajo de la línea, estadio 3. Si el linfoma está en el hígado o en la médula ósea, es estadio 4. Ahora, hay estadio 4, linfoma de bajo grado, que hacemos observación. Y el paciente me dice, pero doctor, yo tuve un familiar que tuvo un cáncer de pulmón estadio 4 y se murió. Bueno, eso es cáncer de pulmón, es diferente. Hay linfomas de estadio 4 que nosotros decimos observación. Hay linfoma de estadio 4 que decimos hay que empezar el tratamiento de una manera inmediata. El último, o sea, diagnóstico extremadamente importante. Estadio de la disease extremadamente importante. Ahora ponemos toda la información y vamos a tratar de predecir cómo este linfoma va a evolucionar en un paciente específico. Entonces, ¿cuáles son los factores clínicos? Les voy a mencionar. Más de 60 años, la LDH elevada, si hay enfermedad fuera de los ganglios linfáticos, si es estadio 4, si el paciente viene caminando a la clínica o viene en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, más puntos que el paciente acumula, la enfermedad es mucho más agresiva y el pronóstico no va a ser tan bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a mirar. Esto ha cambiado porque pacientes que tienen solamente 2 o 3 de estos factores, pero tienen nuevamente anormalidad del P53, entonces es un linfoma agresivo, ¿no? Y también miramos otro tipo de anormalidades dentro de la célula maligna. Entonces, esa información me va a permitir a mí, cuando estoy con el paciente, decirle, mira, esto es lo que muestra tu CAT scan, eso es estadio 4, esto es lo que muestra la biopsia. También hicimos estudios moleculares y tienes el P53, de tal manera vamos a empezar este tipo de tratamiento. Perfecto. Antes de llegar al tratamiento, o sea, todo esto tiene que pasar y todo esto tiene que ser hecho de una manera sistemática por médicos que conocen, o sea, los médicos oncólogos hematólogos pueden tratar linfomas, pero hay médicos como yo que solamente ven linfomas. Entonces, debido a que vemos grandes cantidades de linfomas, hemos visto y estamos preparados para identificar y tener el diagnóstico más apropiado, porque el diagnóstico más apropiado nos va a dirigir hacia el tratamiento más apropiado para este tipo específico de linfoma en el paciente que está frente a nosotros el día de la visita a la clínica. Tratamiento clásico de los linfomas. Este es cuando yo empecé mi carrera en el año 1995. ¿Cómo tratábamos los linfomas? Con radiación, especialmente el linfoma de Hodgkin, radiación. Quimioterapia, solo teníamos quimioterapia y lo que hacíamos, diversas drogas, las poníamos juntos y eso era lo que se denominaba CHOP, CBP y otros. O a veces en Hodgkin linfoma combinamos quimioterapia con radiación, también en non-Hodgkin linfoma. Y cuando el paciente recurría o no respondía a nuestro tratamiento inicial, teníamos el trasplante de médula ósea, en el cual usábamos células madre, células stem del paciente, y se llama trasplante autólogo. O si necesitábamos un donante, se llama trasplante halogénico, y el donante en esa época era usualmente hermanos o hermanas del paciente afectado con linfoma. Tratamiento clásico. Y esta es una quimioterapia clásica. Quizás alguno de ustedes ha recibido CHOP.
Se llama CHOP, CHOP, porque son 4 drogas que ustedes pueden ver ahí. C por cyclophosphamide, H por hydroxydinorubicin, O for oncomiprazole, y UC, las letras amarillas es CHOP, CBP, y estos tratamientos son dados en ciclos cada 3 semanas. Nuevamente, en algunos tipos de pacientes con linfoma indolente, linfoma folicular, linfoma marginal, CLL, linfoma de células pequeñas, decimos al paciente, no, tú no tienes síntomas, todo está bien, vamos a hacer watchful waiting, o observación. Pero algunos pacientes dicen, no, doctor, eso para mí no es observación, es preocupación, porque sé que el linfoma está dentro de mí, quiero ser tratado, ¿no? Entonces, si algunos pacientes dicen, no, quiero ser tratado, no hay problema, tratamos a este paciente. Nuevamente, watchful waiting, observación, no es una opción para pacientes con linfoma agresivos. Pacientes con linfoma de células grandes necesitan ser tratados inmediatamente. Otro tipo de linfoma. El linfoma de Hodgkin, el tratamiento clásico por muchos años ha sido ABVD, ya sea solo o con radiación. Nuevamente, ABVD es por las drogas que usamos. Existe un tratamiento más intensivo que se llama VIACOP, bleomycin, etoposide, adrenomycin, doxorubicin. Y esto se da en ciclos. ABVD se da cada 2 semanas, VIACOP se da cada 3 semanas. Y eso lo llamamos ciclos de tratamiento. Desde 1997 para adelante, han habido nuevos tratamientos para linfomas. Y esto es debido al avance en nuestro conocimiento de cuáles son las debilidades de las células malignas del cáncer que llamamos linfoma. Y también hemos hecho muchos avances, especialmente en decirle a nuestro propio sistema inmunológico a reconocer y destruir células de cáncer o linfoma, células de linfoma. Y eso se llama la inmunoterapia del linfoma. Ahora, estos nuevos tratamientos que están beneficiando a pacientes con linfomas actualmente son el resultado gracias a pacientes que en los años 90, 2000 se enrolaron en estudios clínicos y muchos de ellos quizás están vivos debido a los ensayos clínicos en los que ellos participaron. Pero no solamente eso, ellos contribuyeron a que nosotros pudiéramos hacer estos estudios clínicos y demostrar que estos tratamientos ayudaban a pacientes con linfomas y esos tratamientos luego fueron aprobados por la FDA y son tratamientos que quizás ustedes han recibido, así han sido diagnosticados en los últimos 5 a 10 años. Y eso para mostrarles solamente cuáles son las dianas o los targets. Pueden estar en la superficie de las células de linfoma. Uno de los ejemplos es CD20, tenemos rituximab, CD30, CD22. Pueden ser otros marcadores como PDL1, pero también pueden ver anormalidades que están dentro de las células como la BTK, tenemos inhibidores de BTK, tenemos inhibidores de PI3 kinase, tenemos una serie de drogas, una serie de anticuerpos que están cambiando la manera como nosotros, de una manera positiva, cambiando la manera como nosotros estamos linfados. Y este para mostrarle el primer anticuerpo monoclonal contra cáncer es un anticuerpo contra el CD20 que es expresado en las células malignas y este anticuerpo reconoce las células malignas y las va a matar y se llama rituximab. Desafortunadamente, este rituximab también mata las células B normales y las células B normales son muy importantes para generar anticuerpos. Pacientes con linfomas recibiendo rituximab desde el año 2020, cuando empezó COVID. Estos pacientes no van a responder por lo general a vacunas porque rituximab ha matado a sus linfocitos B normales. Por lo tanto, las posibilidades de responder a COVID vaccine son muy bajas. Entonces, estos pacientes, si tengo un paciente con linfoma que recibe rituximab y
es expuesto a COVID, tenemos anticuerpos monoclonales que mencionaba contra el COVID, que va a ayudar a que esos pacientes no tengan una enfermedad severa. Okay. Primer anticuerpo contra el cáncer, rituximab, que ustedes pueden verlo ahí. ¿Cómo funciona el rituximab? Ustedes pueden ver ahí el target esos son los anticuerpos, se unen a las células y las van a matar. Debido al éxito de este anticuerpo, por supuesto, combinamos rituximab con CHOP, la quimioterapia, y ahora tenemos el R-CHOP, que es el tratamiento estándar para pacientes con linfoma de células grandes. O tenemos otro anticuerpo monoclonal contra CD20 o obinutuzumab, que se combina con CHOP y se llama O-CHOP o G-CHOP. Podemos nosotros, este anticuerpo, podemos ponerle radiación, se llama radioinmunoterapia, o podemos ponerle quimioterapia que está unida al anticuerpo monoclonal, y eso se conoce como un antibody drug conjugate o una droga que está unida a un anticuerpo. Ejemplo de ello es brentuximab vedotin, que reconoce CD30 altamente expresado en pacientes con Hodgkin linfoma o con pacientes con ciertos tipos de linfoma de células T. Este anticuerpo tiene quimioterapia unida al anticuerpo y la manera como trabaja es así. Este es el anticuerpo, en rojo es la quimioterapia. Se lo damos al paciente por vía venosa, va a reconocer las células de Hodgkin disease, es incorporado dentro de la célula, una vez que está incorporado, libera la quimioterapia y ¡pum! En este caso, una célula de linfoma de Hodgkin o una célula de linfoma de células T maligna va a ser destruida por esta quimioterapia unida a un anticuerpo monoclonal. Buena noticia, si hay pacientes con linfoma de células T en la audiencia, existen una serie de anticuerpos monoclonales contra CD30, contra una serie de targets of dianas expresadas en la superficie de las linfomas de células T. Entonces, se ha hecho muchos progresos con esos anticuerpos. Ok. ¿Qué pasa si el target no es expresado en la superficie? ¿No? En este caso, ven ustedes aquí esta proteína o esta molécula que está dentro de la célula. O sea, los anticuerpos no van a poder llegar dentro de la célula, se quedan fuera. Pero hemos hecho avances y sabemos que esa bolita azul es importante para la sobrevida de la célula del linfoma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar esa proteína, ¿no? Muchos años de estudio. Identificamos que esta proteína puede ser inactivada o puede ser bloqueada por un inhibidor que ven aquí, que se une a ese sitio y de tal manera que en la ausencia de esta proteína, la célula del linfoma va a carecer de un factor importante para su proliferación o división celular y de tal manera que, ¡boom!, vamos a matar nosotros las células cancerígenas usando este inhibidor, que por lo general son terapias orales, por lo general son pastillas o cápsulas que vamos nosotros a dar al paciente para causar este tipo de daño selectivo a la célula maligna. Y un ejemplo que estamos usando nosotros en pacientes con leucemia linfocítica crónica, pacientes con linfoma de manto, pacientes con linfoma de zona marginal, pacientes con Waldenström macroglobulinemia, se conoce con los inhibidores de BTK. Y BTK es Bruton Tyrosine Kinase, y tenemos no uno, tenemos 3 inhibidores de BTK, ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib. Todos ellos son pastillas que lo que van a hacer, van a bloquear la actividad de esta proteína llamada BTK y van a eliminar células de linfoma, leucemia linfocítica crónica. Y hace un momento les mencionaba el P53, el P53 no es bueno, no es bueno. Bueno, estas drogas funcionan muy bien en pacientes que tienen linfoma de células B o leucemia linfocítica crónica
con anormalidades de P53, las BTK funcionan bien. Quimioterapia no funciona bien, pero tenemos ahora BTK, inhibidores de BTK que funcionan muy bien. Bien, esa es la terapia, inmunoterapia. La cura está dentro de nosotros. La pregunta es cómo vamos a hacer que nuestro sistema inmunológico, ahora sí sabemos, que está tratando de luchar contra el linfoma o contra otros tipos de cáncer, cáncer de pulmón, cáncer, pero a veces necesita ayuda, no es suficiente. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestro propio sistema inmunológico. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro propio sistema inmunológico? Menos estrés, buena dieta, ejercicio, menos preocupaciones, ¿no? Es fácil decir, más difícil de hacer, ¿no? Pero eso es lo que le gusta a nuestro sistema inmunológico. Si nuestro sistema inmunológico está feliz, va a poder luchar mucho mejor contra el cáncer. Pero si a pesar de todo eso, el sistema inmunológico está luchando contra el cáncer y no puede contra el cáncer, va a necesitar nuestra ayuda y esa ayuda va a ser con lo que vamos a discutir más adelante con anticuerpos monoclonales, checkpoint o las células CAR T-cells. Y las células CAR T-cells que han sido aprobadas por la FDA, nuevamente, son el resultado de ensayos clínicos que empezaron aproximadamente en los años 2010 a 2011 y la primera célula terapia de CAR T-cell fue aprobada alrededor del año 2017 o 2018, si no me equivoco. Nuevamente, ensayos clínicos es muy importante. Esto es solamente para reconocer la cura está dentro de nosotros. Y esta es una célula T en amarillo, dos células T que están devorando una célula cancerígena en rojo, ¿no? Y nuevamente, pueden hacer este trabajo, pero a veces necesitamos ayuda. Y lo que hacemos es, podemos nosotros sacar esas células T del paciente con cáncer y educarlas y convertirlas en Navy SEALs, o sea, en unos soldados normales, marines normales, que vamos a convertirlos en Navy SEAL, que van a ser altamente entrenados para matar más células de cáncer. Necesitamos estos y esa es la manera como funciona. Los CAR T-cells, Chimeric Antireceptor T-cells, contra linfomas que expresan CD19. Vamos a coleccionar sangre del paciente para identificar los linfocitos T o células T. Esas células T van a ser enviadas a un laboratorio especial donde vamos a convertirlo en super soldados ¿no? Y no solamente eso, si teníamos aquí 1 millón de soldados, vamos a producir 100 o 1000 millones de soldados. Este proceso toma entre 2 a 4 semanas. Mientras tanto, el paciente va a recibir quimioterapia y luego estas células van a ser reinfundidas. Estas células que vinieron del paciente A van a ser reinfundidas en el mismo paciente. Eso es lo que se llama los CAR T-cells. Aquí ven cómo funciona. Aquí vamos a hacer en ese CAR se expresa en la superficie de las células T, como ven ahí. Va a ir a reconocer el linfoma expresando este CD19 y ¡boom! La célula tumoral va a ser eliminada. ¿No? Parece ciencia ficción y al comienzo decimos, ojalá que trabaje. Bueno, trabaja y trabaja muy bien. Todo esto que ven en negro es linfoma. Este paciente sí iba a morir. Participó en un estudio clínico y todo el tumor desapareció. Ahora, funciona en aproximadamente 40% de pacientes. Existen pacientes que responden inicialmente y la enfermedad regresa y lo que estamos tratando es ahora de mejorar, optimizar el tratamiento con CAR T-cells. Está asociado con efectos colaterales, cytokine release. Estos pacientes necesitan ser tratados o recibir CAR T-cell en centros altamente especializados que pueden ser capaces de manejar los efectos colaterales asociados con este tipo de terapia. Bien, o sea, CAR T-cells requiere todo un proceso. Aún si a alguien se le ocurrió, podemos activar nuevamente las células T para CAR T-cell, las sacamos, las procesamos en el laboratorio y las volvemos a reinfundir. Alguien dijo, bueno, podemos activar las células T dentro del paciente. No hay necesidad de producir CAR T-cells. Y esto es lo que se llama los bispecific. Y los bispecific extremadamente
los ensayos clínicos son bastante prometedores, al punto que ahora el dilema para nosotros es, ¿debemos usar CAR T-cells primero o debemos usar bispecifics? La diferencia es que los bispecifics son anticuerpos, se producen en el laboratorio off the shelf, están listos para ser administrados en el paciente. Es muy probable que algunos de estos anticuerpos biespecíficos sean aprobados por el FDA para el tratamiento de pacientes con linfoma agresivos. Y existen 4 diversos tipos de anticuerpos biespecíficos. Diferencias entre CAR T-cells y anticuerpos biespecíficos. Los anticuerpos biespecíficos off the shelf están listos para ser usados. El CAR T-cell requiere un proceso de producir las células CAR T-cells de 3 a 4 semanas. Muchas veces no podemos producir los CAR T-cells en algunos pacientes debido a una serie de problemas. Pero el mensaje aquí es que cada año, estamos avanzando y produciendo, haciendo nuevos descubrimientos y estamos proporcionando nuevos tratamientos y esperanza a los pacientes con linfoma de células B, células T, pacientes con linfoma de leucemia linfocítica crónica. Y esto solamente lo mostrar del 2010 hasta el 2021. Estas son todas las drogas aprobadas por el FDA americano para el tratamiento con pacientes con células, pacientes non-Hodgkin, pacientes con Hodgkin linfoma, pacientes con linfoma de células T, existen BTK inhibitors, PI3 kinase inhibitor, epigenetic modifiers, histone deacetylase, CAR T-cells, anticuerpos monoclonales. I mean, I can keep going, pero esto es, y solamente se imaginan de 2021 al 2030 lo que vamos a ver, de tal manera que lo que le digo a los pacientes con linfoma es, número uno, todos nosotros vamos a morir algún día, pero mi trabajo como médico linfoma es tratar de keep you alive, mantenerte vivo para que puedas beneficiarte de los tratamientos que están a punto de ser aprobados por la FDA. Y los ensayos clínicos son extremadamente importantes porque todas estas drogas que les he mencionado aquí han sido aprobadas por el FDA debido a que hubieron pacientes generosos que fueron voluntarios para participar en estos estudios clínicos. Es importante comunicarse con sus médicos y enfermeras. No tengan miedo de preguntar. Si tienen alguna pregunta, o sea, los médicos no somos dioses ni sientan, o sea, doctor, tengo esto, es algo que se espera por el tratamiento. Entonces, sí, se espera por el tratamiento. Doctor, tengo un hormigueo en las manos. ¿Qué significa eso? Bueno, está recibiendo un tratamiento que se llama Vincristine, que puede producir ese hormigueo de las manos. Si ese hormigueo de las manos te empieza a doler, entonces hay que evaluarte porque si te sigo dando más de este tratamiento, te puede producir más daño que se llama una neuropatía periférica. Por favor, mantengan los appointments con sus médicos, informes a sus médicos y enfermeras acerca de los efectos colaterales. Si alguien les dice, hey, mi primo tuvo cáncer y tomó altas dosis de vitamina E o tomó estas cosas, pregunten al doctor, a su doctor o a su team si es ok que ustedes tomen esas megadosis. Lo que yo les digo a mis pacientes, cuando usted está recibiendo mi tratamiento con quimioterapia, nada sobre over the counter, no drogas milagrosas, no vitaminas, a no ser que sean vitaminas que yo se los prescriba, ¿no? Y nuevamente, ¿qué es lo que su sistema inmunológico, la cura está dentro de nosotros? Traten bien a su sistema inmunológico. Y su sistema inmunológico, ¿cómo es que va a estar feliz si tiene una actitud positiva? El sistema inmunológico no les gusta si ustedes están estresados o deprimidos. Una dieta saludable, ejercicio. Eso es muy bueno para el sistema inmunológico. El sistema inmunológico va a ayudar a nuestras CAR T-cells o anticuerpos específicos o a la quimioterapia a ayudarles a controlar y producir el efecto más óptimo contra el linfoma. Entonces, pregunte al doctor sobre los linfomas. Estas son las conclusiones. En 20 años de estudiar linfomas, nuestro conocimiento de las debilidades de los linfomas se ha incrementado muchísimo. Lo que ha resultado, como ustedes pueden ver en muchísimos tratamientos,
con menos efectos colaterales, o por lo menos no los efectos colaterales que vimos con quimioterapia tradicional. Ahora tenemos muchas opciones de tratamiento para ofrecer a nuestros pacientes. La cura está dentro de nosotros, nuestro sistema inmunológico. El futuro es muy alentador y nuevamente los ensayos clínicos juegan un papel importante en poder lograr curas para los diferentes tipos de linfomas. Más de 80 diversos tipos de linfoma. Muchas gracias por su atención y este es mi correo electrónico si ustedes tienen alguna pregunta en el futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Sotomayor, por esta presentación excelente. Y en este momento vamos a comenzar la porción de preguntas y respuestas del programa. Si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta, por favor, envíe su pregunta en la cajita que de abajo que dice QIA. Sí tenemos una pregunta ya que ya está aquí. Y la pregunta, alguien en la audiencia quiere saber si el linfoma está relacionado con las tiroides. Ok, es una pregunta. Si un paciente tiene una enfermedad autoinmune de la tiroides, se llama Hashimoto's thyroiditis, o algún proceso autoinmune que afecta a la tiroides, es probable que pueda desarrollar un linfoma específico, se llama linfoma marginal, linfoma de zona marginal. Hay relación. Ahora, si el paciente tiene lo que es bastante común, como es hipotiroidismo, no hay asociación entre hipotiroidismo y linfoma. Tiene que ser enfermedad específica, nuevamente, la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides. Bueno, muchas gracias. También recibimos preguntas antemano y una pregunta es, alguien que dice, acabé mi tratamiento para linfoma folicular y ya no ven cáncer, pero me han sugerido el mantenimiento. ¿Es necesario? Es una buena pregunta. El mantenimiento con rituximab es algo que si toma 100 expertos de linfoma, 50 van a decir sí y 50 van a decir no. Yo estoy en el grupo que sugiero que sí tome si es linfoma folicular, que tome la terapia de mantenimiento con rituximab. Ahora, si lo tolera y no tiene efectos colaterales, es un tratamiento que no cura la enfermedad, pero va a prolongar la remisión. En otras palabras, si el paciente no tiene evidencia de enfermedad, usar mantenimiento probablemente si el linfoma iba a regresar en 2 o 3 años, usando el mantenimiento, es probable que el linfoma regrese en 4 o 5 años. Ahora, para mí, ¿por qué es importante eso? Porque si el linfoma regresa en 4 a 5 años, vamos a tener muchísimos tratamientos más, vamos a tener muchísimas combinaciones que quizás nos van a llevar a la cura del linfoma folicular. Entonces, ahora, la otra cosa que es importante para mí es si finaliza el tratamiento y el linfoma regresa folicular dentro de 2 años, eso pone al paciente en un linfoma de alto riesgo. De tal manera que, nuevamente, yo estoy en el 50% que recomiendo terapia de mantenimiento. Gracias. Y la siguiente pregunta es, yo tengo linfoma de células T en la piel. Okay. ¿Hay inmunoterapias para mi enfermedad? Sí, se están desarrollando inmunoterapias para la enfermedad. Ahora, lo que es interesante, el linfoma de células T, existen 2 fases. Enfermedad limitada a la piel y enfermedad sistémica. Cuando la enfermedad es limitada a la piel, existe enfermedad que puede ser manejada por el dermatólogo con esteroides, con cremas tópicas, o hay enfermedad mucho más grande que en la piel que puede requerir tratamiento diana con tergretin, con inhibidores de la histone deacetylasas, que se llama así, o pueden en ciertos pacientes terapia con radiación localizada o terapia todo el cuerpo con bajas dosis de radiación, si está limitada en la piel. Ahora, si el linfoma de células T de la piel se va a los ganglios linfáticos o se va dentro de otras áreas dentro del cuerpo, deja de ser un linfoma de células solamente en la
en la piel y se convierte en un linfoma de células T sistémico, que está en muchas áreas. Entonces, en esos casos usamos quimioterapia o usamos ese tratamiento que les mostré, el anticuerpo que tiene quimioterapia, que se llama brentuximab vedotin, contra CD30, porque hay linfoma de células T que expresan CD30, y esa es inmunoterapia, es quimoinmunoterapia, es un anticuerpo unido a quimioterapia, que estudios clínicos han demostrado que es muy eficiente para linfoma de células T que se inicia en la piel. Y ahora se están desarrollando, si la enfermedad progresa, se están desarrollando CAR T cells contra linfoma de células T. Entonces, sí, Gracias. existen muchos. Y anticuerpos biespecíficos también se están desarrollando. Gracias. Y la siguiente pregunta es, ¿alguien quiere saber si es verdad que siempre se cae el pelo cuando uno recibe la quimioterapia? Depende de la quimioterapia. Si es CHOP, sí. Si es CBP, sí. Si es bendamustine, rituximab, no. Si es terapia diana, no. Si es CAR T-cells, no. Si es biespecíficos, no. Si es trasplante de médula ósea, sí. Depende. Si es ibrutinib, no. Si es acalabrutinib, no. Ya, depende. Bien. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué no se usan las transfusiones de sangre para tratar el linfoma? No se usan porque no tienen ningún efecto. No van a matar. O sea, el tratamiento del linfoma es matar a las células del linfoma, matar a los linfocitos B o T malignos. Y, por ejemplo, los esteroides que usamos, ¿no? Solumedrol, Decadron, ellos matan linfocitos. Por eso es que parte del CHOP es prednisona. Pero no existe información que los glóbulos blancos van a matar a los linfocitos. Ahora, es diferente cuando damos quimioterapia para linfomas y la quimioterapia va a matar las células que producen glóbulos rojos, son los efectos colaterales. Va a matar glóbulos blancos, va a producir leucopenia, neutropenia, va a producir anemia. Entonces, lo que hacemos en esta situación es darle transfusión sanguínea para recuperar los niveles de la hemoglobina. No es para curar el linfoma, es para tratar un efecto colateral de mi quimioterapia. Gracias. Y la próxima pregunta es de alguien que tiene CLL y Ajá. quiere saber qué es la diferencia entre el linfoma y la leucemia. Ok, muy buena pregunta. Vamos ustedes han visto o han escuchado casos de adolescentes o que dicen, mira, esta persona estaba bien, pero ahí se cansaba, empezó a tener manchas en la piel, y lo llevaron al hospital y le diagnosticaron de una leucemia. Eso es una leucemia aguda, usualmente leucemia mieloide aguda. Leucemia crónica es que muchas veces el paciente va a su doctor, le hace un análisis de sangre y le dice, tus glóbulos blancos están elevados. Vamos a repetir el examen en 3 meses. Repiten el examen en 3 meses y dice, tus glóbulos blancos están más aumentados y estoy viendo muchos linfocitos. Entonces vamos a hacer otros estudios, ¿no? Y el paciente se siente bien. Estudios y dice, mira, hemos hecho todos los estudios, tiene una leucemia linfocítica crónica. ¿Ves? O sea, la presentación es diferente. El paciente se siente bien, diagnosticado con leucemia linfocítica crónica. El otro ejemplo es, paciente estaba bien en 2 semanas, hospitalizado recibiendo quimioterapia. Leucemia aguda. Ahora, leucemia linfocítica crónica es igual a lo que llamamos es el linfoma linfocítico, linfoma, la traducción, CLL, SLL, es linfoma de células pequeñas. Son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Son iguales. La diferencia es si la enfermedad se presenta en la sangre, solamente la llamamos CLL. Si la enfermedad se presenta predominantemente con agrandamientos de ganglios linfáticos, se llama SLL,
linfoma de células pequeñas. La misma enfermedad depende de dónde está la enfermedad predominantemente, ¿no? Pero si este paciente tiene leucemia linfocítica crónica, es una enfermedad crónica, muchas veces hacemos, es un ejemplo, watchful waiting, ¿no? Ahora, si ese paciente tiene P53 anormalidades, tenemos que darle un BTK inhibitor, solo o en combinación. CLL, antes usaban mucha quimioterapia, FCR, bendamustine, rituximab, these days usamos target therapy o en combinación con anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, ese es el otro, quiero recalcar, el futuro es que nos estamos moviendo, nos estamos dejando cada vez, o usando menos o menos la terapia convencional, quimioterapia convencional, y nos estamos moviendo a terapia diana. Y un mensaje muy importante para los pacientes se dice, estoy tomando pastillas, los efectos colaterales, bueno, los efectos colaterales son diferentes. Si estás tomando ibrutinib puede producir hipertensión, puede producir sangrado puede producir anormalidades en el corazón, de tal manera que por eso es muy importante. Si el médico le dice, te voy a ver en una semana, tienen que regresar en una semana. El hecho de que está tomando pastillas y que no esté perdiendo el pelo, que no tenga náusea, no significa que el tratamiento con pastillas también tiene efectos colaterales y tenemos que educar al paciente acerca de esos efectos colaterales. Gracias por la clarificación, muy importante. Bueno, la próxima pregunta es alguien que tiene el linfoma de Hodgkin y dice, me quieren dar las radiaciones y quiero saber si es necesario también con la quimioterapia. Ok, dependiendo, o sea, si depende del estadio. Si es estadio 3 o 4, el tratamiento es 6 ciclos de quimioterapia con ABVD o con BCOP y se acabó el problema. Así es un estadio que se presentó con una masa grande en el mediastino, en el tórax. Muchas veces estamos quimioterapia y si después de la quimioterapia existe una área que todavía pueda representar enfermedad activa, decidimos dar radiación. O sea, depende del caso, depende de la situación específica de cada paciente. Sin tener más detalles no puedo decir, o sea, hay ciertos casos que todavía usamos radiación, hay ciertos casos en los cuales preferimos no usar radiación, sobre todo porque si es una radiación en el pecho, puede estar asociado a muchos años, o sea, más adelante puede ser enfermedad del corazón, puede producir ciertos tipos de cáncer de pulmón. O sea, hay que conocer toda la historia, toda la información para decir si el paciente necesita radiación o no. Bueno, y ya la última pregunta que tenemos es, ¿hay una edad cuando alguien ya no puede recibir un trasplante? Muy buena pregunta. Cuando yo empecé mi carrera era 60 años. Más de 60 no hay trasplante por los efectos colaterales. Pero por supuesto ahora hemos mejorado los trasplantes, manejamos mejor los efectos colaterales. Luego fue 70, ahora es 75, pero no es la edad cronológica. Es cómo está el paciente. Hay pacientes de 75 años que parece que tuvieran 50. Hay pacientes de 50 años que parece que tuvieran 80. ¿No? De tal manera que, y también depende del tipo de trasplante. Si es un trasplante autólogo usando tus propios stem cells, 75 años no hay problema. ¿No? Pero la buena noticia en linfomas es que ahora tenemos las CAR T-cells. ¿No? Las CAR T-cells que están compitiendo y es probable en el futuro que usemos menos y menos trasplantes de médula ósea. Ahora, los CAR T-cells también tienen efectos colaterales, pero ahora tenemos los biespecíficos. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿los biespecíficos van a reemplazar a los CAR T-cells? No sabemos. ¿Los CAR T-cells van a reemplazar el trasplante? Muy probable. ¿Los biespecíficos van a reemplazar el trasplante? Muy probable. Yo creo que en 5 o 10 años vamos a ver menos trasplantes de médula ósea y vamos a ver más de estas terapias que podemos usar en pacientes. Nuevamente, edad cronológica, más importante es la edad funcional.
Muy interesante. Bueno, entonces creo sí, entonces ya está, se terminaron todas las preguntas y bueno, ya gracias una vez más a usted, doctor Sotomayor, por estar aquí con nosotros y también todos en la audiencia. En algunos días recibirá un correo electrónico con una forma de evaluación para este programa. Le pido que por favor complete esta evaluación para ayudarnos a hacer programas más útiles para ustedes. Y si tiene alguna otra pregunta, por favor llámenos a nuestra línea de ayuda. Otra vez el número es el 1-800-500-9976. Muchas gracias otra vez y que todos tengan un buen día o buenas noches, depende de dónde estén. Adiós y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós.